sentir que me está agarrando algo, el olor de ese algo que me está agarrando, poder mirar el reflejo de algo que tengo a mi lado, ver lo que me está agarrando a través del reflejo y que cuando yo reaccione tenga las marcas en mis manos. Remolinos, llamas grandes, pero que una flama de fuego tome la forma de un rostro. Un rostro que no es pareidolia, es un rostro y que se mantenga la flama por unos segundos así, dibujando un rostro. Eso ya es otro rollo. Eso yo nunca lo había escuchado. Ese rostro se manifestó detrás del niño. Y vi cómo la entidad se estaba acercando. Y empezó a gritar y a gritar. Entonces yo me paré afuera del círculo. Sí. Eso fue en mi sueño. Y la entidad me empezó a atacar a mí. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente en un episodio de Octubre Siniestro para todos ustedes. Y como bien lo saben, este episodio es muy especial porque tenemos a una invitada de lujo, una persona que vino desde Mérida, Yucatán, y que aparte muchos de ustedes estuvieron pidiéndonos. Hoy nos acompaña Isabel Pino Flores. ¿Cómo estás, Isa? Hola, Paco, muchas gracias por la introducción y por la invitación aquí a Tuxtepec, ¿no? Es un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Igual es un honor para mí estar aquí. Gracias. Qué honrada. Gracias por aceptar la invitación. La verdad es que qué chido que te diste la oportunidad de haber venido. Encantados de que estés aquí visitando nuestra casa, tu casa y casa de todos ustedes. Gracias. Y antes de empezar, Isa, por favor, me gustaría para las personas que apenas te están conociendo, que estoy seguro que son muchas las personas que sí te conocen, pero si por ahí hay algunos que no, nos puedes decir quién eres y tus redes sociales, por favor. Bueno, mi nombre es Isabel Pino Flores. Yo pues actualmente me dedico a las cartas, soy cartomante, pero pues aparte soy medium. Okay. Tengo una licenciatura en literatura que también me llevó un poco a todo este camino de búsqueda de conocimiento. Y estoy en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Isabel Pino Flores. Así me pueden encontrar. Ok, gracias, Isa. Estoy seguro que muchos ya te ubican, te han visto en el canal de Fepo, que le mandamos un saludo. Y de verdad también gracias porque él nos pasó tu contacto y el acercamiento es gracias a él. Muchísimas gracias. Me gustaría empezar, yo sé que la mayoría sabe cómo iniciamos el podcast siempre con la pregunta del millón. La voy a sustituir porque es obvio por quién eres acerca de la pregunta. Aquí la pregunta cambiaría para ¿en qué momento cambió tu vida, Isabel? ¿En qué momento? Porque ahorita mencionaste algo. El camino de la literatura te llevó a la búsqueda del conocimiento. ¿En qué momento Isabel tuvo un acercamiento con el mundo espiritual, el mundo de lo paranormal, se podría decir? Híjole, es que han sido varias cosas, ¿no? Okay. O sea, yo desde la infancia percibía cosas que los demás no. Sí. Y obviamente, como he comentado en otros podcasts, en otras plataformas, en el momento de la infancia uno no lo ve como algo sobrenatural, ¿no? Lo ves normal. Hasta que los demás te dicen, oye, eso no es normal, ¿no? Entonces, más o menos en el momento en el que yo empecé a percibir que había algo diferente, que yo percibía cosas diferentes, fue como en la adolescencia, ¿no? Que fue como cuando todo esto se potencia y empiezan a haber cambios y todo esto. Sí. Y cuando encontré amistades y personas, ¿no? que estaban ahí. Pero creo que mi momento más canónico con respecto a estos temas, sobre todo con lo que me dedico ahora, que es el tema de las cartas, fue cuando de niña, pues yo encontré, en el carnaval,
ya ves que tiran cosas. Ajá. Entre las cosas que agarré, habían unas cartas de la baraja española. Ok. Entonces yo le pregunto a mi papá, oye, papá, ¿esto cómo se juega, no? ¿Cómo se usa? Y ya me explicó, no, pues mira, esto es lo otro y así. Y me dijo, mi mamá leía con estas cartas. Y yo le dije, ching. O sea, tu abuelita. Mi abuela. A mi abuela yo la conocí una vez en mi vida y nunca la volví a ver. Ok. No era precisamente una abuela cercana, ya sabes. Sí. Entonces, y yo le pregunté a mi papá, ¿y cómo lo hacía? Ajá. Me dijo, no lo sé. Nunca me enseñó. Ok. Y yo dije, bueno, si mi abuela podía, pues yo también puedo, ¿no? Y pues en un colegio de monjas, en un colegio religioso, yo a mis amiguitas, pues jugaba yo a leerles las cartas. Ok. En el recreo. Wow, o sea, vienes de un seno católico. Sí. Okay. Yo vengo de una familia muy católica. Okay. O sea, mi mamá es católica apostólica romana, ¿no? O sea, sí. Pero tan yo sabía que era algo no tan permitido porque pues, nos escondíamos de las madres para poder hacer eso, ¿no? Hasta que un día, pues yo le predije, ¿no? A una de mis amiguitas que esa semana iba a pasar algo, que su papá se iba a enojar con ella y le iba a pegar. Uh-huh. Y se cumplió. Las cartas te lo dijeron. Sí. Okay. O sea, yo vi, es que de acuerdo a lo que yo vi en las cartas, como que lo que me transmitieron fue una imagen, ¿no? De su papá pegándole a mi amiguita, a mi compañerita de la escuela. Y ya. Y de repente, así a los días, llegó ella toda cinturoneada y entonces el problema fue que se los contó a otras y me dijo, por culpa de Isabel, porque es bruja, que no sé qué, que no sé cuánto. No manches. Y entonces como en ese colegio además también funcionaba como internado, o sea, había niñas que estaban internas y habían que éramos externas, ¿no? Uh-huh. Entonces las niñas internas y todo me empezaron a decir, ¿no? Te vamos a acusar con la madre, que no sé qué, eso es brujería, que no sé. Uf. Y obviamente, o sea, en ese entonces estaban quemando tazos. No manches. Y yo dije, ¿qué me van a hacer a mí? A mí me quemaron cartas de Yu-Gi-Oh. Sí, ¿no? Entonces, y llegué con mi papá y le di las cartas y le dije, no, toma papi, guárdalas, ¿no? Sí. Eso me dio miedo, ¿no? Pero por el hecho de que, o sea, yo, en mi criterio de niña, según yo estaba jugando a imaginar cosas, ¿no? Okay. Y igual en una de esas que, igual en ese mismo colegio, casi me expulsan. Ok. Porque haz de cuenta que en ese colegio había una explanada muy grande. Sí. Había, o sea, en donde estaban los salones, había que subir habían unos salones abajo y habían unas escaleras. Era un colegio antiguo. Ese colegio antiguamente era un orfanato. Entonces, ya me imagino la vibra de ese lugar. Exactamente. No, y que además para la época de la Guerra Cristera fungió de hospital, ¿ok? Wow. Porque esa fue la condición por la cual los militares permitieron que las monjas que vivían ahí, que era convento y orfanato, permitieron que se quedaran ahí adentro por el orfanato. Entonces nada más les dijeron, quítense los hábitos, usen ropa de civil y cierren la iglesia. Y le cerraron la iglesia, ¿no? Entonces, entonces era un edificio antiguo, ¿no? Sí. De la época del Porfiriato. Claro. ¿Ok? Y y todo. Bueno, el caso es que era o sea, en la parte de abajo estaban unos salones, había unas escaleras grandes que llevaban a un pasillo grande, que eran donde estaban los demás salones, ¿no? Pero en la parte de atrás era en donde estaba el teatro, que era en donde ensayábamos danza. Estaba el comedor de las internas, los lavaderos y todo eso, y lo demás era monte. Uf. O sea, eso todo era un terreno muy grande y hasta la fecha mucho de ese terreno pues sigue teniendo monte, y ya luego estaba el muro que pues cerraba el territorio. Okay. Te estoy explicando todo esto para que entiendas como el contexto en el que yo crecí. Claro. O sea, yo crecí, porque además yo crecí en una casa antigua también. Híjole, ok. Hecha en la época del Porfiriato, tal vez un poco después, no, imagínate, ¿no? ¿Cuántos años?
Muchísimo. Entonces, yo vivía en una casa antigua y estudiaba en un colegio, pues también con instalaciones antiguas, ¿no? Entonces, en la parte de atrás del colegio, esa era la parte de la delantera, la parte de atrás del colegio eran edificios muy similares, pero eran donde vivían las madres y en donde vivían las niñas, ¿no? Que eran internas. Entonces, en la parte del teatro, ya ves que pues estaba un escenario, pero había una parte que era un pasillo, que era como para que uno se guarde y uno suba luego al escenario, ¿no? Ok. Pero todas nos daban miedo porque era como un pasadizo muy oscuro y yo de niña percibía, o sea, que a veces jugábamos a ver quién llega más lejos porque estaba ultra mega oscuro. Ok. Y yo intentaba hacerme la valiente e iba, pero sentía que alguien me iba a agarrar y me regresaba corriendo, ¿no? Pero te digo, uno está en el contexto de ser una niña, ¿no? Y en una de esas yo como que me aislé a un ladito y empezó a llegar a mí como una historia. Entonces yo empecé y yo, según en mi cabeza, yo inventé. A imaginar, ¿no? A imaginar una historia de una niña que era, que estaba en el orfanato, que era huérfana y que conoce, al salir a la calle, conoce un muchacho porque ya, o sea, ella creció ahí y empezó a ser ya una adolescente, conoce un muchacho y se quiere escapar con él, pero las madres no la dejaban, ¿no? Las madres que estaban ahí no la dejaban salir porque ya habían ellas decidido que ella se tenía que convertir en madre también, en monja, para seguir cuidando en el colegio, ¿no? Ok. Entonces, y que se intentó escapar y que se cayó del muro y la agarraron los perros porque las madres soltaban a los perros en las noches. Uf. Y y que no sé qué, y que la lastimaron. Entonces, de castigo, eso te digo, en ese entonces esto no era un teatro, era como si fuera una mini carcelcita, un lugar en donde encerraban a la gente, ¿no? Y pues la encerraron a ella y las madres para castigarla, para que no se vuelva a escapar. Y entró una serpiente y la mordió y cuando llegaron las madres la encontraron desvivida, ¿no? Todo eso lo estabas imaginando. Ajá. ¿No? Y y en eso, y ya luego tiempo después destruyeron ese edificio y construyeron el teatro, ¿no? Y entonces aquí todas las noches estaba penando el alma de esta niña, esta muchacha que no era una niña, era una muchacha que quiere salir y que azota las puertas y azota las paredes y todo. Eso yo se los conté a las niñas, a las internas que vivían en la escuela, güey. Ok. Como para espantarlas. Pues yo lo conté, yo no era como mi intención como espantarla, estábamos contando como historias de terror y entonces yo empecé a contar esa historia que vino a mi mente, sí. Ahí sentadita en el teatro, ¿no? Y obviamente pues las niñas pues tenían que cenar y su paso hacia el comedor era de ley hacia ese lugar. Okay. Entonces empezó a haber un terror colectivo porque ellas escuchaban los lamentos, que se azotaban las puertas y todo eso, ¿no? Y y que no querían pasar por ahí, querían dar la vuelta y las madres, ¿qué pasa, no? Entonces se pusieron a investigar y dieron conmigo. y casi me expulsan, ¿no? O sea, casi me expulsan porque estoy contando mentiras, que porque no sé qué, que porque no sé cuánto. Bueno, ahí quedó. Mis papás, o sea, mi mamá, bueno, casi me deja como trapo. Okay. Mi papá estaba... Que si te excomulga. No, sí, mi mamá se volvió loca, me regañoteó y todo, ¿no? Pero mi papá estaba como con esa expresión de, ay, es una niña, o sea, ¿no? Tiene imaginación. Ella sí. Entonces lo que él me dijo, oye, cuando quieras inventar historias, escríbelas o cuéntamelas. No andes espantando a tus amiguitas internas que viven en un colegio, ¿no? Ok. Y ya, ¿no? Entonces, porque además, o sea, mis papás tuvieron que pagar una lana para que no me expulsaran, okay. ¿Me explico? Porque al final, colegio privado, sí. Entonces, cuestiones de privilegios, ¿no? Entonces, bueno, años después, eso fue como para cuarto de primaria, más o menos, para sexto de primaria, se cumple un aniversario
de la fundación del colegio como tal, ¿no? Y muestran fotos antiguas de cuando era un orfanatorio. Uh-huh. ¿Te acuerdas que yo te dije que yo empecé a visualizar a esta niña con... Sí. Pues yo la visualicé con ciertos rasgos en sus facciones, en su carita. Su apariencia. Todo, su apariencia, ¿no? Y, pues, para mi sorpresa, en una de las fotos, ahí estaba ella. Tal cual como la habías visto. Tal cual como yo la había imaginado. Wow. Y obviamente, o sea, yo me acuerdo que de niña como que me ericé horrible. Yo estaba en sexto de primaria. Y me quedé así como, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿será que... o sea, en ese momento, pues no le... O sea, una niña no lo va a racionalizar como lo racionaliza un adulto, ¿no? Claro. Es como, ay, qué extraño, ¿no? Nada más, bueno, y seguir jugando. Pero en ese momento para mí fue como uno de los más canónicos que me indicó como, algo tengo, ¿no? Ok. No estoy normal. Tú ya estabas pensando en que había algo diferente en ti que en el resto de las niñas. Sí. O sea, ahí, o sea, con el tema de las cartas y con el tema de esa historia, o sea, ahí... ¿Confirmaste? Pues más allá de confirmar, o sea, en mi imaginario de niña, estoy tratando como de explicártelo con el lenguaje en el que yo utilizaba en ese momento, ¿no? O sea, lo que me dije a mí misma fue, algo me está pasando, ¿no? Okay. O sea, no estoy normal, no soy normal. Sí. Normal, ¿no? Ok. En ese momento que, bueno, tienes este tipo de revelaciones, tanto en cartas como, pues esta revelación, me atrevo a decir, en el tema de qué pasó en el lugar, el antecedente, el tema de la niña, bueno, la adolescente, y pues pasa mejor vida. Empezaron a pasar cositas después. ¿En qué momento como que tú tomaste, digo, vienes de un seno católico? Sabemos que el tema católico satanizan el tema de brujería, hechicería y todo este tema. ¿En qué momento sales de ahí, pero tomas como que esta convicción de decir, creo que yo no estoy tanto a este lado, yo tengo más para acá? ¿Cómo fue? Ay, eso fue mucho tiempo después, porque yo justamente en que sentía cosas, pues yo vivía... Otra de las experiencias, eso no sé si yo lo había contado antes en otra plataforma, fue que mi hermana estaba estudiando una maestría en psicología. Mi hermana es psicóloga. Y a mi hermana le gustaban mucho hacer fiestas. Y la verdad es que teníamos una casa súper disponible para hacer fiestas, porque era una casa muy grande, tenía una casa antigua. Y en una de esas fue un amigo suyo, un compañero suyo de la maestría, que era chamán. Ok. Yo en esa casa, en lugares específicos, sentía cosas raras. Sentía gente que me miraba, sentía como que en la oscuridad yo no caminaba rápido, me iban a agarrar, ¿no? Ya. Y uno de adulto dice, bueno, pues es que uno es una niña, ¿no? Pero... Sí. Porque era una casa muy grande y con muchas zonas oscuras. Pero yo sentía en los lugares específicos. O sea, no me pasaba en cualquier lugar, sino eran lugares específicos de la casa. Ok. Y yo siempre les decía, es que siento que hay gente ahí, o sea, siento que hay algo ahí. Y yo se lo había dicho a mi hermana. Le dije, en tal cuarto, en tal parte de la casa hay algo. Mi hermana, ¿no? Pero, pues va el chamán, canaliza la casa y le dice, hay tantas energías en tales y en tales y en tales lugares, que eran exactamente los que yo le había dicho. Esa creo que para mí fue la confirmación de que yo definitivamente estaba en otro plano, porque justo además el chamán frente a mí le dijo, hazle caso a tu hermanita, ella tiene el don. Ok. Y mi hermana me volteó a ver así como... y como es que de verdad que la cara de mi hermana fue así como ok, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, nosotros dormimos en hamaca, ¿no? Sí. Entonces, ella siempre dormíamos en la hamaca y ella está en la suya, y ella siempre sacaba su pelo fuera de la hamaca. Y yo le decía, no saques... Yo era una niña de 9, 10 años, Paco, o sea, ¿cómo yo voy a saber esas cosas? Claro. Entonces, yo le dije a mi hermana, no saques tu pelo, te lo van a jalar un día de estos. No saques tu pelo, te lo van a jalar un día de estos. Sí.
Y hasta que pasó. No manches. Así, tiempo después vi que mi hermana se estaba trenzando el pelo antes de dormir. Y yo la vi y le dije, ya te jalaron el pelo, ¿verdad? Sí, me dice. No manches. Así. Entonces, o sea, ahí fue como mi confirmación. Lo de las madres y todo eso fue como las pistas que estaban surgiendo, ¿no? Pero ahí, en esos momentos fue como en el que yo dije, algo pasa, ¿no? Entonces yo nunca, hasta la fecha yo no duermo con la luz completamente apagada. ¿Tú recomiendas, Isa, que las personas duerman con la luz completamente oscura? Porque por ahí hay situaciones que se hablan en internet, que se hablan en varias plataformas, de que los espejos negros, aquellos espejos que no reflejan luces, como cuáles, pantallas de televisión, la misma pantalla de tu teléfono, espejos normales. Hay un sinfín de que los espejos son normales, pero tú recomiendas que la gente duerma con luz completamente apagada. ¿Por qué te digo esto? Yo soy una persona que yo no puedo dormir si hay luz. O sea, necesito oscuridad absoluta porque como yo dormí muchos años con mi abuelita, ella era de todo, no quiero nada de luz. Entonces era tanta oscuridad que tenía los ojos abiertos y veías completamente oscuro. O sea, si había una luz pequeñita, de volada la identificabas porque no había nada. Pero hoy actualmente, por tema de mi hijo y muchas cosas, pues sí, como que tenemos una luz de noche, una luz muy tenue y cositas así. Pero ¿tú recomiendas que la gente duerma así? Creo que cada quien conoce sus límites y sus alcances, ¿no? O sea, yo sí de plano, en absoluta oscuridad, me da mucha ansiedad. Okay. O sea, a veces no sé si es mi misma ansiedad o es parte de lo que traigo, pero yo desde niña, o sea, mi hermana era de apagar la luz completamente y yo sentía las energías a mi alrededor, o sea, yo sentía cómo entraban y salían cosas del cuarto y cómo nos rodeaban en la hamaca. O sea, y a veces a mí me pasaba que se movía la hamaca como cuando alguien pasa debajo, ya sabes, que a veces... sientes el rozón. Sí, pero de la parte donde está la soga, como si alguien, ¿no? Entonces, y yo decía, ay, no puedo. O sea, yo siempre pedía, ¿no? Y a mi papá le molestaba mucho que yo siempre pidiera tener como una luz, ¿no? Porque la luz sale cara y todo. Pero yo no aguantaba. O sea, yo hasta la fecha yo tengo que tener una luz, aunque sea muy tenue, porque me genera mucho escozor tener la oscuridad, ¿no? Okay. O sea, estar en medio de la oscuridad. Entonces, para esos momentos, o sea, yo empecé, en mi adolescencia empecé a tener como a vivir como ataques, o sea, ya energías más fuertes empezaban a manifestarse en mis sueños. De la nada yo me levantaba a vomitar, de la nada sin haber comido. En ese entonces yo, por ejemplo, desde muy chiquita viví desórdenes alimenticios, entonces no había yo comido nada en todo el día y me levantaba a las 3 de la mañana a vomitar como el exorcista casi, wow. ¿Sabes? ¿No? Entonces, y esa misma noche, por ejemplo, mi hermana soñó que a mí me estaba atacando algo, ¿no? Entonces, en la adolescencia yo me refugié mucho en la iglesia, ¿no? Porque yo... Pues es lo único que conoces. ¿Ibas a misa? Yo ¿rezabas? A los 16 años, que fue cuando empecé a sentir más fuertes las energías, como muchas parálisis de sueño, ataques de entidades, etcétera, etcétera. Que hay en mi casa, porque te digo, es una casa muy grande con muchas cosas, ¿no? Hasta la fecha siguen habiendo cosas en esa casa. Y pues yo necesitaba encontrar un refugio espiritual, claro, que me sentirme protegida. De hecho, yo tenía que me subía a ver a mis papás porque quería que mi mamá durmiera conmigo en el cuarto, porque no podía, ¿no? O sea, no aguantaba con la tensión con lo que estaba sucediendo en las noches, ¿no? Sí. Y pues ahí yo me metí incluso a apostolados. O sea, yo fui chica de apostolados, de coro. Luego, tiempo después, me fui con los jesuitas, ¿no? A los 17 años me fui con los jesuitas. Yo tomé 2 veces los retiros ignacianos. O sea, de Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas. O sea, de hecho, creo que fui como
de las personas más jóvenes que han tomado esos ejercicios, al menos acá allá en Mérida. En Mérida. He sido de las personas más jóvenes que lo han tomado, porque usualmente son agentes mayores de edad, ¿no? Ok. Pero por alguna razón los jesuitas me vieron tan interesada, ¿no? Sí. Que me dejaron tomarlo aún siendo menor de edad. Wow. Y todo, de hecho, hasta me acuerdo que uno de los sacerdotes me dijo, yo te veo pa' monjita. ¿En serio? Wow. Espero me esté viendo en este momento. Saludos al sacerdote. No se equivocó del todo, nada más que era de otra orden. Oye, ahorita mencionabas algo que mucha gente que escucha el podcast y diferentes podcasts, estoy seguro que han vivido. Y es una de las experiencias más aterradoras que una persona puede llegar a vivir al momento de irse a dormir. La parálisis de sueño. Para muchos significa muchas cosas, ataques, simplemente un estado mental, un estado del sueño. Para ti, ¿qué significa la parálisis de sueño? Creo que es un poco de todo, ¿no? Porque dicen es que a veces estás muy cansado, muy estresado, entonces es una falla del cerebro. Siento que vivimos demasiado en el mundo racional y hemos hecho demasiado de lado la parte intuitiva, ¿no? Sí. Sí hay una parte que sí puede tener que ver con el tema de que no terminas de despertar, o sea, tu mente se despierta pero tu cuerpo sigue inactivo, eso puede ser. Y dicen, no, pero es que en el proceso tú puedes tener alucinaciones y es como, espérate, una cosa es una alucinación. Claro. Y otra cosa es, o sea, sentir que me está agarrando algo, el olor de ese algo que me está agarrando, poder mirar el reflejo de algo que tengo a mi lado, ver lo que me está agarrando a través del reflejo y que cuando yo reaccione tenga las marcas en mis manos. Eso está bien o sea, denso. Eso es una diferencia muy abismal de cuando pues nada más tu cerebro reacciona antes que tu cuerpo. O sea, para ti tiene un significado espiritual. Sí, o sea, muchas veces sí. Depende del contexto, ¿me explico? A veces solamente no te puedes mover, te duermes otra vez y luego te despiertas y ya, ¿no? O sea, no pasó nada. Y claro que genera mucho estrés porque claro. ¿qué está pasando, no? Sí. Pero cuando escuchas cosas, cuando ves cosas, cuando hueles cosas y se quedan marcas en tu cuerpo. Híjole. Yes. Entonces, eso es otro rollo. O sea, ahí no creo que mi cerebro esté haciendo una marca. Imaginando, ¿no? Cosas. Ajá. O sea, porque yo le llegué y le dije a mi mamá, mira. Y vio la marca como si me hubieran agarrado aquí de la muñeca, ¿no? Sí. Y lo tenía en mis dos muñecas y en mis tobillos. Ok. Oye, Isa, ya en ese punto que nos cuentas cómo fue tu infancia, tu adolescencia, cómo fue tu acercamiento a todo este mundo tan místico, tan interesante también, porque todos los que estamos aquí nos interesa de este tema. Cuando ya te encuentras de este lado, híjole, recuerdo que yo hablando con personas que se dedican al tema de magia, brujería y hechicería me decían, es muy bonito, claro, el tema del conocimiento, pero también está la parte, no sé si llamarla negativa, que es cuando vas viendo la crudeza de las cosas, las cosas tan siniestras, tan oscuras, que también se pueden hacer de la mano de personas pues malas. En ese punto, Isa, ¿te ha pasado algo primeramente a ti? Porque personas me han platicado, obviamente, de ciertos ataques espirituales, de, por ejemplo, cuando tienes que limpiar o quitar una maldición, un maleficio a una persona, la otra persona que lo hizo también como que a defender el trabajo que hizo. ¿Algo así te ha ocurrido a ti? Una vez, de las primeras veces que empecé a leer cartas ya, pues a la gente, ¿no? Al público. Y él preguntó si alguna ex le había hecho algo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y las cartas dijeron que sí. Muy rara vez dicen que sí cuando se trata de trabajos, ¿no? Y le dije, de hecho, vas a recibir noticias de ella pronto, ¿no? Y se quedó así. Y al poco tiempo me manda mensaje y me dijo, ya me contactó. Pero yo ya no quiero volver con ella. Pero algo me dice que yo vuelva con ella, pero yo ya no quiero. Me dijo, quiero, tú haces, o sea, deshaces trabajos. Y le dije, pues podemos intentar romper lazos, ¿no? Y y pues hicimos el trabajo.
rompimos, literal con una tijera rompimos una cuerda con la que se le hizo un atado y todo eso. Y me acuerdo que esa noche yo estaba muy inquieta y sentí como... Yo no conocía a la chava, o sea, porque además el chavo ni siquiera era de aquí, de México completamente, ¿no? Ok. Era de otra parte, no me acuerdo si era de Guatemala, no me acuerdo. Sí, creo que era como de Guatemala. O de Belice. Ok. Y y yo visualicé a la chava, o sea, solo el rostro de la chava como frustrada, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Y ya a los pocos días me escribe el chavo y me dijo, se volvió a poner en contacto conmigo porque él había bloqueado de sus redes, que a través de otra red se volvió a poner en contacto con él y que quería volver con él, y él esta vez sí pudo ponerle un alto y no querer ya nada con ella, ¿no? Y me dijo, creo que sí funcionó. Digo, no sé si sería como efecto placebo, pero entonces yo le dije al chavo, oye, tuve un sueño y dime si es verdad. Tu ex es así, 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 así y así. Y me dijo, no manches, sí. Y a mí no me había mostrado ninguna foto ni nada por el estilo, Sí. ¿no? Igual, de las veces que empecé a recibir como muchos mensajes de la gente cuando empecé, desde después de la primera vez que salí con Fepo, empecé a recibir mensajes de la gente. Ese está más denso. Porque era una chava, y ya lo había contado, ¿no? Pero era una chava que estaba embarazada, ¿ok? Que, bueno, no había contado completamente el contexto, ¿no? Esta chava, le estaban pasando cosas terribles y cosas como que le pasaban cosas graves que la ponían en riesgo su vida y la vida de su bebé. La cosa más fuerte que le pasó fue que en una de esas, ella tenía que hacer reposo, ¿no? Porque le habían pasado tantas cosas y se había caído y le habían pasado tantas cosas que estaba como en amenaza de perder al bebé. Y que estaba ella sentada en su cama, o sea, no en una silla en su cuarto, al lado de su cama, doblando ropa. Ajá. Y que de la nada la silla se rompió y se fue para atrás, ella con todo y ropa y con todo y panza. Y entonces llamó a su mamá y todo, le ayudaron a levantarse y vieron que todo bien. Y cuando vieron la silla, era como si tuviera un corte limpio, no era que se hubiera quebrado. Quebrado, ok. Ok, no habían astillas de la manera como que se hubiera un corte limpio, como si lo hubieran serruchado. Y, o sea, cuando ella me contó eso y las varias cosas que le habían pasado, ella soñaba con una mujer que la atacaba, okay, ¿no? Con una entidad que la atacaba. Todo esto se debía a que antes de que ella se casara, el marido se había involucrado con una persona y todo eso. Y pero pues ya el marido cuando se iba a casar, pues la dejó y todo. Entonces esta mujer lo que hizo fue mandarles una entidad, como una muerta, ¿no? Sí. Y y ella empezaba a soñar con esa entidad y que la atacaba, pero ella en su sueño, o sea, la chava no se defendía. Ella supo que estaba embarazada cuando en su sueño, cuando peleaba con esto que era recurrente, se empezó a defender de esa entidad. O sea, ella se dio cuenta de que estaba embarazada porque ella en su mismo sueño empezó entonces a defenderse de la entidad. Okay. Que la arañaba y que la dañaba y le gritaba y la golpeaba y todo. Entonces, pues yo dije, eso no está bien. Entonces le dije a ella, como toda su familia, ella y toda su familia tienen... ¿Qué era lo que tenían que hacer? Les dije, van a hacer esto, van a hacer lo otro, aprovechando que además vivían en un rancho. Pues le dije, van a quemar leña y van a utilizar las cenizas y van a hacer esto. Así, al pie de la letra cumplieron todo. Hicieron las velaciones, limpiaron la casa, toda la familia participó. Y y la primera noche de las velaciones y que hicieron el círculo de protección con las cenizas y todo ese rollo, yo encendí en mi altar una veladora para ellos, ¿no? Para acompañarlos.
Y yo soñé con el rancho, con la casa. O sea, con la casa que estaba ahí. Uh-huh. Y como si yo estuviera parada como en el umbral en donde estaba el círculo de protección que habían hecho. Sí. Y vi como la entidad se estaba acercando. Y empezó a gritar y a gritar. Entonces yo me paré afuera del círculo. Sí. Eso fue en mi sueño. Y la entidad me empezó a atacar a mí. Y empezó a gritar y a gritar fuertísimo y todo eso. Luego yo ya me puse dentro del círculo en mi sueño y desperté. Eran como las 3:30 y algo de la mañana. Wow. ¿No? Y entonces dije, bueno, ya, X. Hice mis oraciones y me acosté a dormir. Cuando me despierto, tenía mi ojo hinchado. Y aquí tenía como una línea, ¿no? Acá. Sí. En ese entonces yo no usaba uñas. Ok. En ese entonces mis uñas son muy delgaditas. Sí. Y en ese entonces yo no usaba uñas ni nada. Y ni fueron mis gatos ni nada por el estilo. Y entonces me puse en contacto con la familia. Uh-huh. Y les dije cómo les fue, cómo pasaron la primera noche. Sí. Es la más importante. O sea, es la más fuerte. Claro. ¿No? Y me dijo, escuchamos gritos a lo lejos. Y le dije, oye, ¿y tu casa es así, 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 así? Y me dijo la chava así. Y le dije, sí, es que creo que me enfrenté a ella en sueños, ¿no? Wow. Y eso que no era en un lugar que fuese en Yucatán. Uh-huh. Era aquí por Guadalajara, si no me equivoco. Wow. Entonces... ¿Por qué te preguntaba esto, Isa? Uh-huh. Hace apenas menos de un mes. No voy a contar o no voy a dar tanta referencia a la persona porque va a estar con nosotros más adelante. Conocí a una persona de una forma bien random, vamos a decir así. Porque fui a un pueblo, a un municipio aquí de cerca de Oaxaca. Y cuando llegamos a un lugar, más o menos tipo pueblo mágico, pues siempre preguntamos, ¿dónde está la comida más rica? ¿No? Sí, claro. Queremos probar lo típico del lugar. Entonces nos dijeron, mira, hay uno, pero tienes que subir un cerro. Porque hace frío y a mí me gustan mucho los lugares fríos, montañosos, con vistas bonitas y todo esto. Entonces nos dijeron, mira, sí, pero hay un detalle. Su vehículo lo van a tener que dejar aquí abajo y van a tener que subir si quieren ir. Yo dije, ay, pues bueno, va. Hay lugares donde la verdad la vista es impresionante. Entonces, pues íbamos, los del equipo fuimos, dejamos la camioneta y empezamos a caminar. Arriba era como una fonda un poquito más, se puede decir, de una familia. Era comida muy típica, pero era de una familia. Entonces, en ese momento nosotros llevábamos playeras pues extra normal, como estas. Uh-huh. Y pues dicen el nombre Extra Normal uh-huh. Podcast. Y llegamos, hola, buenos días. Nos sirvieron un cafecito de olla. Olía riquísimo y el frío y todo. Y nos estaba atendiendo como que la mamá de unos niños que estaban jugando. Y estaba como que su mamá de la señora en la cocina. Nosotros, la verdad, cuando llegamos a estos lugares tenemos no sé si decirle la costumbre de preguntar, ¿y por aquí hay algún tipo de fenómeno? ¿Por aquí pasan cosas? ¿Se espantan? Al ser cerros, pues te viene a la mente brujas o todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues primero nos vieron las playeras. Dicen, ¿y ustedes qué son? ¿Hablan de terror o cosas paranormales y así? Le digo, sí, tenemos un canal en YouTube y así. Y ya, pues que me preguntaron, les dije, ¿y por aquí pasan cosas? Y veo que la señora que nos estaba atendiendo voltea a ver pues a su mamá, que después no creo que era su mamá, que estaba en la cocina, la voltea a ver así como diciéndole, ¿le dices o le digo? Dije, ay, pues yo creo que sí, pues a ver, ya cuéntenos, ¿no? Claro. Y pero esto le pasó a la señora, o sea, a la abuelita. Ella nos dice, lo que pasa es que mi mamá, pues, se dedica al tema de magia. ¿En serio? Le digo, ¿hace limpias o qué? No, dice ella. Viene la gente del pueblo, fíjate lo que ellos hacen. Viene la gente del pueblo para que ella los cure. Porque aquí en este pueblo, en este lugar, la gente ataca mucho con brujería. Entonces, ella quita trabajos de brujería. Dije, wow.
Entonces me interesó mucho platicar con la señora. Le digo, disculpe, ¿será que nos pueda contar algo y así? Pero la señora como que no me quería decir, o sea, no como que, ay, te digo, no te digo. Digo, ándale, cuéntenos un poquito, queremos saber, todo esto nos gusta. Entonces, pues ya como que convenciéndola, la señora ya era una señora grande, nos contó algo que vivió años atrás, en su juventud. Ella hacía limpias en ese momento con fuego. Uh-huh. Sí, las conozco. Hacía los círculos de fuego y los círculos de sal para la protección. En una ocasión pasó un detalle con una familia del mismo pueblo. Ellos empezaron a notar que uno de tantos hijos de una familia muy numerosa, llegaron a tener creo que 10 hijos. Uno de los hijos más pequeños, aproximadamente entre 5 y 7 años, me cuenta que el niño empezó a agredir a sus hermanos. Era normal que ellos pelearan, pero la forma en cómo este pequeño agredía a sus hermanitos era con la finalidad de llevarlos a la otra vida. O sea, no era como que hasta cierto punto es normal tener pleitos con tu hermano. Una tonta. Sí, exacto. Pero quererle reventar un trancazo con una piedra en la nuca, agarrar un objeto punzocortante. Entonces los papás vieron en el pequeño un cambio, pues, muy drástico de actitudes y no sabían por qué. Al ser niños de pueblo, pues muchos jugaban afuera en el patio, se reunían y se iban toda la tarde y regresaban. Pero este niño empezó a mostrar comportamientos muy raros. Eso empezó con sus hermanos, lo que los llevó a ellos primeramente a darle una bola de trancazos, porque lo que hacían es que lo golpeaban, y después empezó a querer agredir a su propia mamá y a su papá. Pero igual no era como quería, o sea, los atacaba para mandarlos a la otra vida. Pero estaba muy pequeño, entonces como que ellos decían, ¿por qué hace esto? Deciden llevarlo con el sacerdote del pueblo en la parroquia, y en ese lugar, lo que hacen es, le dice al sacerdote, tráiganlo un domingo a misa, vamos a hacer un rosario. Pero el niño, cada vez que lo intentaban llevar como que a la iglesia, mostraba signos de pues no querer entrar y empezaba a agredir a su mamá. De verdad, parecía que su mamá intentaba bañar un gato. No sé si... Claro, sí. O sea, la señora lo que nos cuenta es que tenía arañones en la cara, en los brazos, sus hermanos, algo bien raro que este pequeño hacía. Es que al ser todos, pues una familia muy numerosa, muchos hijos, pues todos dormían en un solo cuarto. Pero nadie de ellos quería dormir con este pequeño, porque haz de cuenta, son la 1 de la mañana, todos dormidos, de buenas a primeras, ese hermanito se levantaba, se sentaba, gritando con los ojos cerrados, al hermano al lado, sea niño, sea niña, lo empezaba a arañar y llegaban y se lo quitaban, pero era una cosa muy siniestra. Resulta que lo llevan el domingo a la iglesia, pero por así que una forma imposible, porque él agredía a su mamá y a su papá. Pero la iglesia no pasó de que el padre llega, tiene como agua bendita y tiene como un objeto donde avienta. Le estuvo más aventando y fue todo lo que hicieron por él. Esto me lo cuenta la señora, doña Felipa, que le mando un saludo. Me dijo que sí podía decir su nombre. Okay. Y doña Felipa me dice, me lo traen a mí, pero no querían venir conmigo. Este pequeño, cuando lo presentan, cuando entra, dice, yo estaba terminando de curar a una señora con hierbas. El pequeño me mira, pero me empieza a hacer como me empieza a mirar como con una mirada retadora, me hace como que, ¿y tú qué? Pero algo que me llama la atención es que me dice, es que la mirada de ese niño, ¿cómo es la mirada de un niño de entre 5 y 7 años? Muy inocente, una mirada limpia. La mirada de este niño era una mirada que te daba terror, o sea, era entre burlona, entre sarcástica y retadora, pero mantenía un semblante oscuro. Claro. Ella dice que en ese entonces, que estaba en la búsqueda del conocimiento, se le ocurrió, bueno, vamos a limpiarlo vamos a meterlo en un círculo de fuego. Eso fue lo que intentó hacer. Ella estaba muy joven para ese momento. Por eso te preguntaba la limpia de fuego. Es que el fuego es un potenciador. Ahorita vas a ver lo que sucede, porque no salió bien.
Sí, me imagino, ¿no? Dice que a la familia, a su mamá y a su papá los meten en un círculo de sal. A ella también hace uno para ella. Los llevan como a la parte de atrás de su casa, donde es un patio. Al niño lo ponen, lo sientan a la fuerza porque no quería, y hace el círculo de fuego. En cuanto lo prenden, yo sé que esto suena asombroso, increíble, porque así es esto. Empezaron a hacerse llamaradas de fuego. Uh-huh. Sí, se hacen como remolinos. Exacto. Uh-huh. Eso es hasta lo que yo he escuchado afuera de relatos, en historias. Remolinos, llamas grandes. Pero que una flama de fuego tome la forma de un rostro. Un rostro que no es pareidolia, es un rostro, y que se mantenga la flama por unos segundos así, dibujando un rostro. Eso ya es otro rollo. Eso yo nunca lo había escuchado. Ese rostro se manifestó detrás del niño. La flama se empezó a juntar y se mantuvo por unos segundos. Ella me describe que era un rostro de un hombre. Era un hombre que tenía la misma mirada que el niño. O sea, la misma intención en la mirada del niño. Claro. Y el niño empezó a hacer... Híjole. No, o sea, tuvieron que hablarle a más gente para poder calmar a un niño de 6 años. Claro. Lo que ella me cuenta es que no pudo hacer nada. Fue un fracaso lo que ella intentó en ese momento, en esos años. Yo te preguntaba a ti si en algún momento habías tenido algún tipo de ataque. Esa mirada, ella empezó a verla en sus sueños. Y llegaba a la hora de dormir, parálisis de sueño, arañones. O sea, haz de cuenta que lo mismo que le hacía el niño a su mamá, le pasaba a ella al despertar. No era un golpe, no era un arañón. Eran arañones, digo, como si bañaras a un gato. Pero en sus sueños siempre visualizaba, pero en sus sueños no lo veía en forma de fuego. Sí llegó a ver el rostro de un hombre. O sea, el fuego manifestó lo que... Exacto. Es que justo ahí hay un tema, ¿no? O sea, sí se puede limpiar con fuego si tú ya sabes qué es lo que estás limpiando y si el fuego realmente... Pero depende de cómo aplique cada quien también el uso de los elementales, ¿no? Pero el fuego es, al ser un potenciador, sí, lo que tú quieres es que el fuego revele lo que hay. Ajá. Entonces, un poco sí la intuición no le falló al decir, necesitamos que el fuego revele lo que hay, pero ajá, como no estaba sabiendo hacia dónde llevarlo después, pues ya que se reveló, ahora qué hago, ¿no? Exacto. Entonces, porque se supone que esta limpia de fuego iba a acabar con todo, pero nada más lo manifestó. Entonces, porque se necesitaban otras cosas para hacerlo, ¿no? Herramientas que a lo mejor no tenía en el momento, pero la mayoría de las limpias de fuego son para saber qué tan fuerte está la situación, y ya luego viene la otra limpia con las hierbas y los tratamientos que sean necesarios con otras cosas. Baños de rosa. Ajá. O sea, el baño de rosa es uno de los más útiles. O sea, hay diferentes tipos de hierbas para diferentes cosas. ¿Cuál es? A ver, es que el baño de rosas lo he visto que lo repiten en un caso de personas que tienen un tipo de posesión. Van 2 personas que los han bañado. De hecho, una persona fue la que te conté antes que estuvo aquí conmigo. Y lo que hizo ese baño de rosas, lo único fue que la persona, cuando la estaban bañando, se va y toma la personalidad el otro ser. Y empieza a agredir a su familia. Una mujer que le hicieron esto, estando en el baño desnuda, bañándola, se voltea y empezó a ahorcar a su mamá, que era la persona que la estaba bañando. Por eso te pregunto, porque ya van 2 veces que lo escucho y las 2 veces son cosas fracasadas. Es que el baño de rosas es muy sutil, ¿no? Justo las rosas están relacionadas con el amor, con la ternura, con la paz, con tranquilidad, ¿no? Sí. La lavanda también sirve para relajarte, para traer paz. Justo se necesitan hierbas, por eso muchos ensalmes se hacen con romero, con albahaca, con ruda. Hay entre otras, o sea, en otros lugares se utilizan artemisa, o sea, hay diferentes hierbas para diferentes usos, y también depende de la cultura que lo
o sea, depende de cada cultura, el tipo de hierba también que van a utilizar para diferentes tipos de cosas. Okay. ¿No? Hay mucha gente que utiliza el guano porque el guano es símbolo que está relacionado con Jesús, ¿no? Okay. Entonces, o sea, las palmas, pues, están okay. vinculadas con el Domingo de Ramos, sí, ¿no? Sí. Y todos. Entonces, mucha gente hace limpias con palmas, con ramos, dependiendo del lugar, de lo que tengan accesible en el momento. Sí. Hay, por ejemplo, para la mayoría de las veces en las que yo he hecho limpias, en las que hay que alejar algún espíritu chocarrero que no pertenece ahí, que no debería estar ahí, porque no todos se pueden sacar. O sea, ahí sí de plano, yo nunca ostento de decirle a la gente, no, yo puedo sacar cualquier cosa de cualquier lugar. No. O sea, si la entidad ya estaba ahí, si era un espíritu del territorio y todo, pues vas a tener que aprender a convivir en paz con esto, ¿no? Se puede una sana convivencia con los espíritus, pero si de repente si hay cosas que ya están haciendo daño, pues sí hay que buscar la manera de sacarlos, o por lo menos aminorar. ¿Reprenderlos? Pues de las cosas que yo sé de que sirven para alejar malos espíritus, demonios, entre otras cosas, son, por ejemplo, hierbas que apestan. Los olores fuertes, ¿no? Los olores fuertes, el ajo. Por ejemplo, el ajo macho se utiliza mucho para proteger los cuartos, ponerlo debajo de las camas para alejar a los malos espíritus, ¿no? Okay. O sea, hay hierbas en el monte que apestan, ¿no? En Yucatán tenemos una que cuando llueve huele así muy muy feo, pero esa hierba es la que aleja a los malos espíritus. Es un árbol. Entonces, en las que tienen olores muy fuertes, el chile. Yo utilizo mucho veladoras de chile, sahumo con chile de ser necesario. La otra vez que se pararon 3 lechuzas en mi casa. ¿3 lechuzas en tu casa? Sí, y cantaron bien duro. No manches. Y yo dije, ay, necesito alejar el mal augurio. Y sí, o sea, pasó algo que el día para mi cumpleaños que me fueron a dejar mi mamá, mi suegra y una amiga de mi mamá, nos fueron a dejar a mí y a mi esposo a la casa de la playa que rentamos. Cuando ellas estaban ya regresando a carretera, chocaron. Afortunadamente no pasó a mayores, fue algo muy leve. Pero, o sea, nosotros en Yucatán y sé que en otras partes del sureste, a las lechuzas se les conocen como viejitas. Ajá. Pues imagínate, eran 3 lechuzas que se pararon en mi casa a gritar. Uf. 3 viejitas. Eran 3 viejitas en el carro que estuvieron a punto de chocar. Ok. Ya toma sentido lo que está sucediendo. Sí, claro. Y yo dije, híjole, si yo no hubiera sahumado, igual y pudo haber sido algo más grave. Eso es lo que me dije a mí misma también, ¿no? No manches. Entonces te digo, yo esa vez casi me ahogo porque además me estaba recuperando todavía me estoy recuperando de la influenza que me dio. Y casi me ahogo sahumando con chile, pero yo dije, no, pero voy a alejar el mal augurio, ¿no? No manches. Entonces, depende para cada cosa. Entonces siento que para sacar a un espíritu que está haciendo daño, un baño de rosas no es suficiente, claro. ¿no? Es algo muy sutil, ¿no? Es demasiado sutil, o sea, necesitas algo más fuerte y lo que sucede es que cuando no utilizas la herramienta correcta, puedes empeorar las cosas. Imagínate que su propia hija estaba ahorcándola. O sea, entonces sí es importante como conocer un poquito más y sobre todo que lo que yo más trato a veces de fomentar es lo que tú tienes a la mano, lo que tienes en tu cultura, lo que tienes en tu folclore, ¿no? O sea, si en la tradición es cuando te pasas un mal susto, frotarte con agua de romero, con mezcal o con algo, tomártelo, adelante, hazlo, ¿no? Sí. No tienes que ir a buscar las hierbas europeas, africanas a otro lugar, ¿no? Claro. Y así, pero sí, y el consejo de la abuela siempre es como lo más importante, pero sí es también, o sea, por esa razón yo no me atrevo a dedicarme tanto a quitar trabajos, a quitar cosas, porque te cargas, te jalas tú. Eso para ti, que es lo que estabas diciendo. A la señora también le empezaron a pasar cosas después de eso. Porque claro, dijo, mira, aquí yo tengo por dónde, ¿no? O sea, tengo mucha entrada, ya sabes. Entonces, si no uno de las primeras cosas que uno aprende dentro de pues a la introducción a la magia, es a protegerte. Es que creo que es lo primordial, ¿no? Es lo más básico. Lo que primero que tienes que hacer es
aprender a protegerte. ¿Qué es lo primero que aprenden los abogados cuando entran a la escuela? Es a demandar, a levantar una denuncia, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo ocurre con la magia, ¿no? Entonces, y muchas veces también pasa que el ego nos gana y nos dice, ay, sí puedo con esto. A mí me pasó, ¿no? Recuerdo tu frase, el ego de brujo. El ego de brujo, el ego de bruja es muy fuerte porque, o sea, el ego espiritual es uno de los más canijos, ¿no? Porque tú dices, sí puedo con esto. Y luego te llegan los trancazos y resulta que no. Entonces, y no es que no vayas a poder nunca, es que en ese momento no estás listo y tienes que aprender a conocer tus límites, a decir, no, ¿sabes qué? Paso, ¿no? Y sobre todo cuando monetizas demasiado con esto, pues justo también por tener el dinero, por no perder el cliente, ya sabes, te arriesgas. De más. Entonces, y lejos, no solo te estás haciendo daño a ti, sino que también le puedes hacer daño a la otra persona. Entonces sí es muy importante también, ¿no? Como encontrar y conocer los límites. Yo cuando veo que son cosas muy densas y que digo, no es que probablemente sí vaya a poder, pero ¿a costa de qué? Si lo vale. Ajá, ¿a costa de qué? Entonces, si digo, si sí puedo y sí lo puedo llevar a cabo y sí me puedo recuperar y no me va a afectar tanto, va. Y si la verdad es que no, porque también tengo derecho a decir que no, ¿no? Pues yo las canalizo con otra persona que sé que trabaja de eso, que sé que no es que viva de eso, que sé que tal vez sí les va a cobrar bien, pero tampoco va a abusar de la necesidad de la persona, ¿no? Entonces, digo, mira, yo no te puedo ayudar, pero te puedo recomendar con esta persona, ¿no? Y canalizo con alguien más. Entonces, eso es como también parte de ser honesto con uno y tener una práctica honesta, porque al final mucha gente piensa que la brujería es una práctica que uno hace para los demás y que no sé qué y que no sé cuánto, y es lo que hablábamos hace un rato. Sí. Actualmente el camino de la bruja es un camino independiente, es un camino espiritual que uno elige para uno, para el crecimiento propio. Sí. Entonces, si esto te va a costar, ¿no? Tu tranquilidad, si no vas a sentir paz con lo que estás haciendo y vas a estar mermando tu calidad de vida, entonces, ¿para qué lo estás buscando? Se supone que la espiritualidad lo que nos debe traer, pues es cierta tranquilidad. Evidentemente, también no es romantizar todo, o sea, ahí está el camino oscuro, que es lo que tú decías, ¿no? Exacto. O sea, está la sombra, el trabajo de sombras en temas de paganismo, de brujería, de magia. Es muy importante conocer tu sombra, conocer tus inseguridades, conocer tu ego. No puede haber una práctica honesta de magia si no hay autoconocimiento. Exactamente. ¿No? Ahorita que nos estás tocando el tema, Isa, de prácticas oscuras. Híjole, hay muchas prácticas muy siniestras. ¿Conoces tú una que digas, esto rompe la línea de lo moral, de lo ético, de lo legal, que te haya tocado? Digo, en la búsqueda del conocimiento te topas con todo. Te topas con todo. ¿Con qué te has llegado a topar? Mira, yo me he llegado a topar con varias cosas, ¿no? Yo no voy a poner a satanizar a ninguna práctica, a ninguna religión. Claro. Creo que todas las religiones tienen su lado oscuro y su lado macabro. Exacto. Absolutamente todas. Todas. Y, o sea, porque pon tú que, vaya, los católicos no hacen rituales o desviven animales, desviven a personas, desviven, pero, bueno, actualmente no lo hacen, ¿verdad? Antes bien que lo hacían. Oye, vámonos a los años del clero. Vivas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Eran muy creativos. Sí. No, muy creativos. Sí, claro, ¿no? Sí, muy lúdicos a la hora de desvivir gente, ¿no? Pero punto, ahorita ya no hacen eso. Pero manipulan las emociones de la gente, incitan a discursos de odio, incitan a la violencia. Eso también es hacer un daño social muy, muy grave, ¿no? O sea, cuando tú estás todo el tiempo diciéndole a una persona que porque es como es, no debería existir, le estás haciendo un daño psicológico al grado que la puede llevar a autodesvivirse. Claro. ¿Me explico? Sí. Eso es sumamente criminal y oscuro, ¿no? Entonces, pero en cuanto a para mí, todo tipo de práctica que tenga que ver con manipular el libre albedrío de cualquier persona
enfermarla, física o mentalmente. Desvivir a la persona o desvivir a un animal sin un propósito noble, adecuado. Porque porque luego dicen, no, es que los que desviven animalitos, y yo, pero espérate, comemos carne. O sea, claro. Eso también es desvivir animalitos, no podemos ser hipócritas, ¿no? Ni doble moral, ¿no? Ni tener doble moral. Pero si es para fines sumamente egoístas, solamente porque quiero tener esto y no quiero que el otro lo tenga, eso siento que para mí ya es como una práctica muy oscura, ¿no? O sea, de por sí para mí como desvivir animalitos en temas ritualísticos no es algo que para mí sea que algo que yo me atreva a practicar, claro, ¿no? Pero pues tampoco puedo juzgar a las personas que, por ejemplo, que están teniendo una enfermedad muy grave, ¿no? Y que ya fueron a médicos, ya fueron a buscar diferentes remedios y lo que les queda es recurrir a que les pasen alrededor a un gallo y que desvivan al gallo para que le quite la enfermedad. No la puedo juzgar. Claro. ¿Me explico? Tal vez si yo estuviera ahí, probablemente lo haría. ¿Me explico? Entonces, digo, no hay como... Hay matices, ¿no? Hay grises y oscuros. Entonces, en cuanto a prácticas, sí me he topado con varias personas que han hecho diferentes tipos de prácticas. Ok, ¿nos puedes platicar de una, Isa? Porque yo sé que ese tipo de prácticas, híjole, nosotros lo que vamos a platicar nunca les vamos a decir, y lo debo decir, el ritual completo. Así que ni lo intenten porque no les va a salir. Porque damos el contexto de la práctica, más no ese, a ver, tome nota, se ocupa, eso nunca va a pasar. Porque nada de lo que hablamos es para que ustedes lo hagan. Ya los advertí. Sí, no, yo no voy a dar detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, es que tengo dos escenarios. A ver, va. Uno no es como tal que vi una práctica, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo estaba en la prepa, cuando yo estudiaba en la prepa, era en el mero centro de la ciudad de Mérida, ¿no? Y entonces para ir a agarrar mi camión, ¿no? Para ir a mi casa, tenía que caminar pues varias cuadras, estaban los negocios y había un negocio pues de cosas como de darks, ¿no? Okay. Habían calaveras, camisas, cosas. A mi papá le gustaban mucho las calaveras. Okay. Entonces mi amiga y yo entramos porque estaba trabajando ahí un amigo, que en paz descanse, de una amiga, de la amiga con la que yo estaba. Y ella se puso a platicar con él y que no sé qué. Entonces yo estaba viendo en la vitrina pues las cosas de calavera, los ceniceros, una pipa y todo eso. Mi papá fumaba pipa. Entonces yo estaba fascinada viendo todo eso. Okay. Y viendo cómo se lo voy a comprar a mi papá, ¿no? Y dijo, oye, ¿y atrás qué hay? ¿Y en la escalera qué hay? Ah, es una galería, suban. Te digo, es un contexto de una tienda darks, ¿ok? Que se veía rara. Entonces, cuando yo empecé a subir la escalera, empecé a sentir una pesadumbre y unas náuseas tremendas, ¿ok? Y desde que empecé a subir la escalera, habían unos cuadros como de vírgenes y santos. Contexto, en ese entonces yo era católica. Ok. Y yo iba a la iglesia, ¿ok? Sí. Yo era corista, ¿ok? Y empezó a ver unas vírgenes deformes, con colmillos. Hola, bestia. Pinturas de Cristos con las piernas rotas y cosas así. Entonces voy subiendo y hasta que llegamos a un cuarto en donde alrededor del cuarto, ¿no? Pues habían estas pinturas con este contexto que te digo de Gore, tal vez. Santos. Ajá. Mutilados, vírgenes con caras demoníacas, ¿no? Y yo estaba así como súper sacada de onda, ¿no? Así como, ¿qué es esto? Y entonces, hace cuenta, en las paredes estaban esas pinturas, pero en las paredes, en los techos del cuarto, colgaban como esas bolsas que sirven para poner suero. Ajá. Para canalizar gente. Sí. Varias, ¿no? Y las mangueras de esas cosas, ¿no? Colgando en el interior, ¿no? Del cuarto. Y se veía a un lado como el piso, como estaba manchado, como de pero como si lo hubieran limpiado, pero mal limpiado, ya sabes. Pero del otro lado estaba una bolsa
de esas como de con sangre, ahí así medio embarrada en el piso, ¿no? Y había luego un crucifijo casi de tamaño real, con las piernas quebradas, ¿no? Y yo estaba así como, ¿qué está pasando, no? Así como, ¿qué es esto? Y y le dije a mi amiga, güey, me quiero salir. Y yo me empecé a sentir mal. Claro. Y yo me acuerdo que esa vez regresé a mi casa y regresé así con el corazón acelerado, pero luego empecé a sentir un cansancio, Paco. Un cansancio. Y me acosté a dormir y me acuerdo que me desperté, o sea, ya de noche. Pero como si estuviera cruda. Ojo, y de verdad yo no bebía en ese entonces, yo no bebía, ¿no? Y pero un cansancio horrible, ¿no? Y ya me lavé la cara, estaba yo como ida, y todo, traté de hacer mi tarea, y ya me volví a acostar, y en la noche soñé con un ritual satánico, ¿no? No sé si me quedé con la sugestión. Ajá. Pero a los días después o la semana después, en el periódico, en un periódico que sale mucho en Yucatán, que se llama Presidio, creo que sí se llama. Comentaron que en Mérida, en alguna parte de Mérida, no me acuerdo dónde, encontraron un lugar en donde hacían rituales satánicos, ¿no? Y que encontraron cosas ahí medio raras, huesos de algo y así. Entonces yo me quedé así como, ay, ¿será el mismo lugar? No creo que sea lo mismo. O sea, lo ponían como una galería de arte. A lo mejor era una expresión de algo, pero eso que a mí me transmitió claro, muchísima violencia y muchísimo... No sé, estaba muy fuerte, ¿no? Digo, eso es como en mi contexto de yo, chica católica, que yo percibía cosas y sentía una energía sumamente fuerte, pero yo aún así, chica católica. Es que los santos en algún momento también, hasta los santos que se encuentran en iglesias, te llegan a incomodar. Ya sacamos un capítulo hablando de eso, que, o sea, hay unos que sí son muy pasados de lanza, y sobre todo los que son tamaño real, ver un Jesús... Sí. Todo, pues, así todo... Es muy fuerte, ¿no? Sí, te impacta muchísimo. Ahora, el otro panorama, eso ya va mucho tiempo después. Yo ya estaba en mis 20s y todo, como mis 22. Yo en ese entonces era budista. Yo ya me había cambiado de religión, me había convertido al budismo. Pero la señora que nos orientaba en el budismo, pues también era brujilla. Y aparte del budismo, ella se dedicaba a las cartas y hacía trabajos. Mucho antes de que ella empezara a practicar eso, ella se dedicaba a eso. Y luego se dedicó al budismo y se supone que no debería combinar, pero a ella le valía y lo combinaba porque le dejaba dinero. Claro. Pues yo con ella aprendí lo de el fuego, lo de las sales, lo de varias hierbas y todo eso, ¿no? Y en una de esas, pues, fue unas personas que me imagino fue a que hiciera la señora un amarre, porque vi la veladora de los dos juntos, las dos... El hombre y la mujer juntos. Ajá, sí la he visto. Las rojas. Y 2 palomas. 2 animalitos. 2 palomas. Una blanca y una gris. Y la llevaron y me acuerdo que eso sí no me dejó ver la señora el ritual. Dijo, esto no lo vas a ver. Y cerró la puerta, ¿no? Y ya luego lo único que me dijo, lleva las palomas atrás. Ya. Y yo me quedé así como... Estaban vivas. Ah, ok. Pero las palomas estaban amarradas de las patitas juntas. Y estaban así. Y me dijo que las llevara a una bodega que estaba allá atrás. Y yo ya no supe qué pasó con las palomas. No manches. No creo que las haya... Liberado. Sacrificado. Pero tampoco creo que las liberó. Lo que yo intuyo es que las dejó morir ahí. Encerradas y amarradas. Porque se supone que así debe de ser el amarre. Wow. Y yo me quedé, o sea, fue cuando dije, ay, ¿qué es esto? Aún así yo me quedé practicando budismo, ¿no? Porque dije, bueno, eso es la brujería, eso no es budismo, ¿no? Pero ella era la que nos orientaba en el budismo, ya sabes. Entonces, sí, esa es una de las cosas que me ha tocado. Una de las cosas que me ha... O sea, 2, bueno, que me ha tocado ver. Ahorita que tocas el tema, Isa, de los amarres, ¿qué tan común es un trabajo de amarre? Yo creo que
digo, yo sin dedicarme a esto y por lo que he visto, para mí yo creo que está en el top 3 de los trabajos más solicitados. Sí, de hecho, a mí varias veces, bueno, sí, la mayoría de las veces muchas personas me dicen, ¿haces trabajos, haces amarres? Y yo, no. Ni me busques para eso. No, yo no le juego a eso. O sea, creo que el ver lo de las palomas a mí me hizo decir, esto no está chido. Imagínate, hace rato que veníamos, me gustaría que nos des el contexto de lo que yo te conté hace rato. Ajá. Te lo voy a contar a la familia Extranormal. Hay una persona que yo conozco que tiene o vivió muchos años, más de creo que 15, 16 años con una mujer. Tuvieron hijas, son mujercitas todas. Y pero esta persona, este varón, pues es, o bueno, no sé si sigue siendo, voy a pensar que ya no, era muy hoja alegre. Y por la condición de su trabajo, que tenía que estar en varios puntos de la República, pues tenía sus amores en cada punto, ¿no? Entonces, él no sabía, imagínate, por más de 15 años, no supo que su esposa se dedicaba a la brujería. Quiero pensar que era por tema de su trabajo, porque él me decía, es que había momentos donde, pues yo me iba, a dejar un viaje larguísimo y nada más llegaba a mi casa una vez al mes. Dije, ¿qué tanto te puedes enterar de eso, hermano? O sea, era una persona que además aportaba a su familia. El caso es que su esposa le descubre una infidelidad y pues se terminan dejando como tal. Y él, pues en un punto me confesó, la neta me sentí con rienda suelta y empecé ya sin sentir culpabilidad, a andar con mis amores, ¿no? Vamos a ponerlo así. El problema es que hay un momento donde él no podía hacer la fechoría. No podía hacerlo. Pero no es porque no se viera con la otra persona, es porque aquellito físicamente no podía. Físicamente aquellito no funcionaba. No funcionaba para nada. Y si se lograba funcionar, dolía. Va al médico, lo checan, todo bien, pero no puedes. Entonces, esta persona me dice, como sabe que empecé a hablar de temas paranormales, dice, fui con una señora que me recomienda. Y ella me empieza a pasar un huevo y lo rompe en un vaso con agua. Yo vi la foto esa y se dibuja el miembro de un hombre, o sea, el miembro masculino. El miembro masculino de un hombre. Pero yo al ver esa foto, hay algo que la gente ya conoce, que es la pareidolia, que es encontrarle una figura que no existe, pero por tu pensamiento y todo el pensamiento mágico te engaña. Exactamente. Si le haces zoom, por ejemplo, ahorita a esta tapita, le hacemos un zoom extraño, vamos a encontrar figuras con caras y ojos y eso. Eso no. Esa foto, lo primero que yo vi, o sea, sí, aquí está la foto, ¡pum! Dije, no manches, bro. Dice, cabrón, está detallado. Claro. Detallado así, todo. La gente se va a reír. Bien dibujado. Pero bien dibujado. O sea, no hay duda de que... O sea, no queda duda de que no era pareidolia. Sí, claro. Entonces dice, esta señora me dijo que mi mujer me está trabajando. Y entonces cuando él visita su antigua casa, se da cuenta de que su mujer sí se dedicaba al tema de brujería. Claro. Y por muchos años y él nunca lo supo. Entonces, tú nos diste un contexto de eso, Isa. Es que, o sea, yo sé cómo se hace, pero no lo hago. Ok, no, claro. No. Ellos sí como que... mi esposo viendo esto, No es cierto. Saludos al esposo. Te amo, amor. No es para que lo hagan, O sea, no es... No, de hecho, eso que lo digas no es el ritual completo. Ajá, no. Así que no es el ritual completo. No les va a servir. Pero parte del ritual es, o sea, existe esto que en los lugares en donde hacen trabajos o donde venden cosas para trabajos, veladoras y todo, pues existe una veladora con forma de miembro, ¿no? Masculino. Entonces, pues ese miembro se trabaja de diferentes maneras. En algunas se le o sea, a la veladora, pues, no al miembro como tal, se le unta ya sea chiles, alguna hierba o algo que haga que no funcione o que cuando lo haga le duela o le arda, ¿no?
Entonces, porque pues está este sentido de posesión de... O sea, el dentro de la mentalidad es que, o sea, el acto, o sea, el objeto con el que me vas a engañar, a traicionar, es con el que te voy a controlar, porque me pertenece, ¿no? Ok. Entonces, se le puede ungir con diversas fluidos que tengan que ver con el cuerpo del hombre o de la persona. ¿Como sudor? Puede ser sudor, puede ser saliva u otras cosas. O la semillita. Es la semilla sagrada masculina. Entonces, entre otras, y en conjunto también con hierbas y cosas, o chiles, o etcétera, etcétera, para que pues no funcione, para que no lo engañe, o sea, para que él no engañe a su pareja. No manches. Entonces, y para que cuando incluso a través de la flama de la veladora o el comportamiento de la veladora, ella va a saber cuándo lo está intentando. Ok, eso no lo sabía. Fíjate que en el podcast de Se Regalan Sustos. No es el ritual completo, no lo vayan a intentar, perdón que te interrumpa. No, claro. No es el ritual completo, hay más cosas que se tienen que hacer. Súper importantes. Pero no lo vayan a hacer, o sea, no es algo que yo recomiendo, no lo estoy diciendo como manual para que vayan a decir, ay, lo voy a intentar. No, y sobre todo si lo intentan y se meten a jugar con algo que no conocen. Aténganse a las consecuencias. Aténganse a las consecuencias. En el podcast de Se Regalan Sustos, que es un podcast donde Isa también nos va a acompañar más adelante, mencioné un caso que me tocó ver, y digo ver porque conozco yo a la señora. No voy a tantos detalles porque sí hay gente que ve esto muy cercana y van a saber de quién hablo. Hay una señora, vamos a poner que hay una señora que conocí, que mi mamá y yo conocimos, por algo que sí va a hacer. Sí, no voy a dar tanto detalle. Si quieren saber el detalle, váyanse a Se Regalan Sustos. Ahí está el detalle con contexto rápido. No se los voy a dar aquí. Cuando estamos hablando con ella por unos trámites que se iban a hacer, esta señora, estando en la sala de su casa con su esposo, empezaba a hablar de buenas a primeras. Era una señora como de 50 y tantos años que empezaba a hablar de buenas a primeras de los amantes que tenía. Y se reía y volteaba yo a ver a su esposo así como de... Y su esposo daba así, mira. Y yo así de... Bueno, cada quien tiene sus acuerdos, ¿no? Y yo así de... Y mi mamá le dijo, oye... no dice nada, no dice nada. Huicho no dice nada. Y mi mamá dice, ¿cómo? Y pensó eso. Bueno, es un acuerdo. Él también... No, él no. Él no puede. A ver. Dice, también te voy a platicar. Nada más porque... me lo estás preguntando. Este hijo de... me puso el cuerno. Y un chingo de veces. Y lo descubrí. Obviamente me di cuenta. Y y pues fui con una persona para amansarlo y para amarrarlo. Y dice, me pidió, esa persona lo primero que le pidió fue la semillita sagrada. Y le contó a mi madre cómo le llevó eso. Porque dijo, sí, de hecho fue fácil. Fui... Y no es tan difícil tampoco, ¿eh? Tenía un vasito abajo de la cama. Ya cuando lo tenía yo guardado en la boca, lo escupo y ya se lo llevé. Sí. Y pues esa señora había recibido una herencia tremenda. Y toda la herencia ella la estaba vendiendo. Toda. Propiedades. O sea, los hermanos de este señor odian a esa señora. Y ella dice, me vale. Pero todo es mío. Entonces, yo me quedé así, mi mamá se quedó así de Jesucristo. Entonces, por eso, ahorita que mencionabas algo de lo que se puede ocupar en esto, híjole, yo creo que le da bastante intención a un trabajo así. Sí, es que el hecho de querer poseer a una persona, poseer su voluntad, poseer su cuerpo o partes de su cuerpo, es sumamente violento, ¿no? O sea, a mí me parece muy violento, muy fuerte. Y yo que... O sea, es que también a mí el budismo a mí me abrió otras perspectivas dentro de la espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar qué onda con el budismo? Bueno,
Así como en el cristianismo existen varias escuelas cristianas, como el catolicismo, los adventistas, etcétera, etcétera. En el budismo hay diferentes ramas también, ¿ok? Porque de la India se fue esparciendo hacia diferentes partes de África, de Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de budismo que yo practicaba venía de una escuela japonesa. Ok. Que tenía que ver con la entonación de un mantra. Okay. Es un tipo de budismo que la meditación es por entonación. Ok, no sé si has visto a los monjes tibetanos que están repitiendo sus liturgias en sánscrito. Hay algunas oraciones que son como el Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bueno, nosotros en el budismo japonés, ahí lo voy a decir, entonábamos Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Entonces, y aparte también de los rituales que tenían que ver con eso, que además era bien esotérico porque había incienso, agua, fuego, todo ello, ¿no? Pues había que repetir una liturgia en japonés y nosotros lo aprendíamos. O sea, yo me lo sé de memoria. Wow. Pues estuve 7, 8 años allá, ¿no? Yo me sé el credo. Ajá. Y está larguísimo. No sé si debería estar hablando de eso porque puedo herir muchas sensibilidades, ¿no? Pero ahí lo voy a decir, ¿no? Entonces, o sea, hay diferentes sectas de este tipo de budismo en diferentes partes del mundo. Se están esparciendo por diferentes partes. El templo más cercano aquí a México es el de Panamá. Nosotros pertenecíamos al de Panamá y el sacerdote de ahí viajaba acá pues para darnos enseñanzas y todo eso, ¿no? Y para hacer los rituales pues de paso que teníamos que vivir, ¿no? Para ya entrar como tal a una práctica, ¿no? Entonces lo que tiene que ver con ese tipo de práctica era que todo tu estilo de vida tenía que girar en torno a tus horarios de oraciones y de hacer todo este proceso, ¿no? De tiempo en meditación. En su momento también yo con Fepo le comenté de una vez que pues me abrieron así mi tercer ojo tal cual y que fue cuando más cosas me empezaron a pasar, ¿no? Pero pues yo llegué al budismo porque previamente, de hecho, yo iba a estudiar una extraordinaria en matemáticas porque los números no son lo mío. Ok. Y me fui a una cafetería que está ahí en el centro a estudiar. Y me topé con este amigo, el que atendía en la tienda Darks. Ah, ok, sí. Y lo saludé, que no sé qué. Entonces, y nos pusimos a platicar y él me empezó a comentar que le estaba empezando a practicar budismo. Y que y yo ya había escuchado sobre el budismo. Pues, o sea, del budismo de Siddhartha Gautama, el budismo tibetano como tal. Y pero él me estaba hablando de esta otra rama y que no sé qué, y me empezó a decirme cosas como muy interesantes que me llamaron mucho la atención. Sí. No, y mi maestro budista, esto, lo otro, y mi maestro me decía, y yo, ay, qué padre. Bueno, pasa el tiempo, una amiga y yo estábamos quitándonos de la prepa, y así vimos una casa, ahí medio cerca de Monjas, para los que son de Mérida, cerca de Monjas, había una casa ahí, y todo, que decía, nachos y refresco, pon tú, 12 pesos en ese entonces, era así como, wow, ¿no? Uno que es estudiambre. Una ganga. Una ganga, ¿no? Y mi amiga me dice, ay, vamos. Y fuimos. Y estábamos comiendo y así, chachalaqueando y todo. Y estaba un señor, con su esposa, y se pusieron a platicar con nosotros, y entre la plática surge que, no, sí, nosotros somos budistas. Y yo le dije, yo tengo un amigo que me estaba platicando que no sé qué de budismo. Y me dijo, y yo le dije, se llama José. Ah, sí, él viene acá, me dijo. Y yo me quedé así. ¿Qué? O sea, ¿usted es su maestro? Pues creo que sí. Si habla bien de mí, sí, ¿no? Ok. Y ya entonces él se puso a conversar con nosotros y fue que nos dio el mantra. Y nos dijo, toma, practícalo en tu casa, de tal dirección hacia el sol, en tal posición, que no sé qué. 5 minutos, repítelo con esta cadencia, 5 minutos. Y ahí nos dice, lo mismo lo hizo con mi amiga. Y empezamos a ir, y todo, y íbamos más seguido a la cafetería, quitándonos de la prepa, íbamos
nos quedamos ahí a platicar, a chismear, a tomar café. Y yo me quedaba ahí horas. A mí me gustaba quedarme ahí horas. Y ya luego, tiempo después, empezó como el proceso ya de enseñarnos la liturgia, pero yo ya no quise, porque yo en ese entonces, yo estaba en el coro, yo iba a la iglesia. Entonces yo iba con ellos a entonar el mantra, porque luego ellos nos empezaron a invitar y ya fue que nos mostraron el altar, que es todo un pergamino con unas letras en chino arcaico y todo. Y entonces se cuenta que yo hacía esa práctica de lunes a viernes, antes y después de salir de la escuela. Y sábado y domingo me iba a la iglesia. Ok. Entonces me empezó a pasar que los lunes, o sea, de cuenta, empezaba yo a sentirme mareada. Pero mareada de que me desmayaba, me descompensaba. Y a la segunda o tercera vez que me pasó, me dijo, es que, ¿qué hábitos tienes? Y le empecé a decir, no, pues es que sí voy a la iglesia los fines de semana, porque pues mis papás no saben que yo practico esto, que no sé qué, y así, ¿no? O sea, yo iba a escondidas de mi familia. Sí. Mi familia no sabía qué pedo con eso. Y me dice, ¿sí te das cuenta que vienes aquí, te cargas de buena energía y luego te vas allá y la desgastas? Y cuando vienes los lunes, estás toda descompensada energéticamente porque estás haciendo 2 choques de energías diferentes. Claro. ¿No? Entonces, y me dieron a elegir y yo en ese momento no me sentía lista y me alejé del budismo. Pero entre las cosas de las que también me alejé fue porque habían cosas como que no me terminaban de cuadrar en el comportamiento de estos señores, ¿no? Y porque en parte también como que tenía miedos, tenía dudas. Y ahí justo en esa casa también me pasaron cosas paranormales. No manches. Sí, en esa casa me pasaron cosas no sé si quieres que las dejemos para después. Vamos, si quieres dejamos para la segunda parte porque ahorita quiero hacerte una pregunta. La gente que escucha este podcast sabe que aquí hacemos referencia de diferentes espíritus que pueden habitar el estudio. Y yo cuando veníamos del aeropuerto, yo venía platicando con Isa y le decía, quiero que cuando entres me digas qué onda, qué hay aquí. Porque ha venido gente que me dice que siente esto, que siente aquello. Y hemos visto cosas y hemos vivido cosas. De hecho, aquí en este momento van a ver un video. Al día de que estamos grabando esto, yo lo grabé ayer. Empezaban a ver bajones de luz. Y yo me quedé solo en el estudio de Se Regalan Sustos, que está a mi izquierda. Y estando yo sentado en mi computadora, a oscuras, se movió una escalera que tenemos como 5 metros adelante. Pero así, como que la sacudieron. Oye, pues estaba yo solo, Jaciel estaba afuera viendo por qué no había luz. Yo me quedé adentro. Y al escuchar eso, de donde no hay nadie, me alertó. De hecho, por aquí van a ver el video. Se acaba de ir la luz aquí en el estudio. Lo extraño es que no sé por qué estas luces aquí no se apagan. Pero aquí está pasando algo. Acabo de escuchar un ruido aquí. Y no sé qué es. Es el estudio de Extra Normal Podcast. No sé por qué se escuchó eso. No debería haberse escuchado porque no hay nadie. Jaciel fue allá afuera a ver por qué se ha habido la luz. Hay bajones de electricidad, pero no debería haber golpes aquí adentro. No debería, porque no hay razón. No hay corrientes de aire, no hay ventanas, no hay nada, o sea. No tendría por qué haber ruidos. O sea, no logré captar el sonido porque yo saqué el teléfono y empecé a grabar después de. Pero se sentía algo pesadísimo. Entonces yo dije, Isa, ¿qué onda? Tú dime qué percibes, qué hay por acá, qué puede ser. Mira, hace un ratito que te dije, antes de que empezáramos a grabar. Lo noté. Te dije, cuando empecemos a entrar en materia... si quieren que yo los vea, hace un ratito algo pasó por acá. Ajá. Ay, no me acuerdo en qué momento de la plática que estábamos. No me acuerdo si tú estabas hablando o yo, pero yo volteé a ver hacia allá porque aquí en ese pasó una sombra, pero no era una sombra alta. Era como de ese tamaño. Chiquito. Como acá, así. Ajá. Pero fue como rápido.
Fue como muy rápido. Lo que sí cuando entré, yo apenas entré, porque como ya me habías dicho, yo dije, a ver, ¿qué onda? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y justo yo en esta parte de acá, por donde está Isa, Otra Isa. otra Isa, aquí a un ladito sentí como una carga muy fuerte, como a ellas se le conocen como cargas electromagnéticas, ¿no? Y dije, esto es el rastro de una energía, ¿no? De algo que está aquí. Pero no me dejaba percibirlo. No me dejaba verlo. O sea, porque sé que a veces se manifiestan como sombras o cosas así, pero yo no lo vi, percibí como el rastro de la energía que deja eso. La sombra que dejó, ¿no? Exactamente. Algunos le conocen como el portal, ¿no? De una energía masculina. Okay. Pero este sí es un poco más alto. Ok. Ese sí es un poco más alto. También percibo como el rastro de otra energía. No te puedo identificar el género. Pero no es algo que venga, o sea, que esté aquí como tal solamente en tu estudio, sino que es algo que creo que tiene que ver con el edificio. No sé si estos locales estaban unidos antes y luego los dividieron. Pero no siento que solo esté aquí. Que aquí viene de vez en cuando, okay, ¿no? Solo siento ese rastro. Hasta ahora es esa que me hace falta identificar. Te dije que eran 3. Ajá, me dijiste que eran 3. Esa que me hace falta identificar, no la he podido porque no ha pasado ahorita. Como que, yo te digo, yo no soy invasiva de, ay, manifiéstanse. No, es como, a ver, lo que quieran decir, aquí sí. Nada más que con respeto, o sea, así como yo vengo con respeto, sí. ¿No? Ustedes también, ¿no? Entonces, pero ahorita percibí, o sea, ahorita lo que yo vi era algo más bajo, era algo más pequeño que se movió por acá. Ajá. Y hace un ratito, cuando me estabas preguntando, lo percibí por acá. Okay. Y dije, mira ahí, es en donde está el aluchito. Ajá. Que te trajeron, ¿no? Sí. Y así. No, y de la energía masculina que te dije, la alta, yo te dije, no sé si es algo que ya estaba aquí o es algo que te trajeron. Uh-huh. Y justo antes de que yo te dijera cualquier tipo de género, Isa preguntó, ¿y es hombre o es mujer? Y yo te dije, no sé si es hombre o mujer, pero tiene una energía masculina. Ok. ¿No? Y ya luego ustedes me dijeron lo otro. Frankie, con cariño para los compas. Ajá, o sea, pero eso ellos no me lo habían contado, o sea, fue hasta que yo le dije, no, es una energía masculina, y ellos me dijeron, puede ser esto, ¿no? Okay. Pero sí, ahorita percibí algo como de ese tamaño. Chiquito. Como de ese tamaño, o sea, no de aquí para la mesa, sino del piso para acá. Como si fuera un niño. Como si fuera un niño, pero no es un niño. Ok. No es un niño. Al menos no lo percibí como Ajá. con energía de niño. ¿Qué consideras o qué intuyes que sea? Yo pienso que puede ser algún elemental. Ok. Algún elemental que ya haya estado aquí desde antes, como parte del territorio. Ok. Es decir, como dijera el meme, aquí antes era monte. O sea, esta parte de y hace no tantos años. O sea, no demasiados como de hace 100. No, te hablo de hace unos 20 años, 15 años. De hecho, hasta la plaza que tuviste, todo eso era monte. Todo monte, árboles de mango. Obviamente, y empezaron a industrializar, a querer generar nuevos comercios y esto y lo otro. Plazas empezaron a talar todo. Y empezaron a construirse ese tipo de edificios. Sí. Y de hecho, yo te dije, en tu estudio no hay tanto movimiento energético como afuera. Sí. Dije, en la calle se siente... Sí. Ya sabes, fuerte, ¿no? Pero mucho es por justo los espíritus del territorio. Ok. Una de las cosas con las que yo trato ahorita mucho de conectar es con eso, ¿no? Con los espíritus del territorio. Sí. Tenemos que aprender a convivir con lo que ya tenemos. Es algo como... O sea, parte del proceso de la magia y la brujería es convivir con los espíritus que hay y con todos los tipos de inteligencia y con todos los tipos de seres, tanto materiales como inmateriales, en los que nos rodeamos, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes a sensibilizarte con respecto a eso y no ponerle un juicio de es bueno, es malo, es oscuro, es de luz, o sea, todo tiene luz y oscuridad, ¿no? Hasta los mismos ángeles tienen su lado oscuro.
Entonces, es por eso que cuando uno se aprende a sensibilizar y aprende a entender también que hay que tener un respeto y que nosotros no somos los únicos que habitamos este planeta. Exacto. Entonces ya le das otro sentido a las prácticas, ¿no? Yo hablaba mucho cuando platicaba de la película... ¿cómo se llama esta película que vi? Clásica. ¿Los otros? Ah, sí. Buenísima. Buenísima. Yo me moría de miedo porque vivía en una casa similar. No manches. Yo decía, pues que... A ver, los espíritus tienen razón. Llegaron antes. Los otros, o sea, las personas físicas también tienen razón. Es su casa, la compraron. Los dos tienen derecho de vivir ahí. Hay que coexistir con eso. Sí, o sea, los dos tienen su derecho del por qué están ahí. Entonces, sí es bastante aterrador hasta cierto punto tratar de entender esa situación. Pero de verdad son cosas increíbles. ¿Cómo te la pasaste, Isa? Ay, muy bien, muy a gusto. Muy a gusto tu estudio. O sea, fuera del Frankie y del otro pequeñín, que no está tan pequeñín. Ahí está ahí. Sí no es un ser maligno ni nada. No es el Alush. No es el Alush. No, porque los Alushes son más pequeños. Es un elemental que ya estaba en esta zona. Ok. Te voy a contar algo. En esa parte donde está la lámpara, allá, la gente que recuerda el podcast, o si quieren verlo, váyanse a ver uno de los primeros videos cuando estábamos ya en este estudio temático. Había un cuadro. Había un cuadro, ¿va? Los cuadros, al igual que las cruces, están pijadas. O sea, no hay forma de que se caigan. No hay forma, están pijados. Sale y el cuadro tenía una pija arriba y una pija abajo. Aquí se le dice pijado, atornillado, como... Sí. Para los Argentina, la pija es un tornillo. Sí, o atornillado. Entonces, nosotros nos fuimos. Nos fuimos a unas colaboraciones de Ciudad de México. Dejamos obviamente aquí el estudio. Regresamos y había un desastre. Pero entre el desastre, el cuadro, lo arrancaron. Y si se cae, pues se cae. O sea, no era como que... A ver, si se cae, queda en 1000 pedazos. O sea, se cae y mucho se le rompe el cristalito. Bueno, llegamos y estaba destruido. Marco... ¿Le hubieran arrancado el marco? Paca, o sea, todo. ¿Y de qué era el cuadro? Era un cuadro que encargué yo por una tienda de e-commerce grandísima aquí de México y el mundo. Lo encargué, se veía antiguo, o sea... Pero no era como de... No pertenecía a alguien. Lo comercializaron para adorno decorativo. ¿Pero de qué era, perdón? Era como un paisaje en blanco y negro donde había como un río y algo así. Destrozado. Entonces dije, caray. Dije así, güey, esto no es normal. Yo le dije, esto no es normal. Si se cae, no tiene por qué romperse todo. O sea, es una distancia no tanto. O sea, a lo mucho se cuartea el vidrio. Pero eso estaba así, mira, destrozado, como con algo, con furia, algo así. Y cuando lo vi dije, chingado. Eso está muy raro. Y había más cositas como que dices, ¿por qué eso está en el piso? Porque, o sea, una vez encontramos un tapete de baño en una cabina. Yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con eso? O sea, no tiene lógica. ¿Y eso fue antes o después de Frankie? Todo fue después. No, sí, todo fue después. Ok. Sí, entonces, Es que estaban diciendo, hola, estoy aquí. ¿Ahorita? No. O sea, ok. Esos son mensajes. Ok. Son mensajes. Algo traía ese cuadro que, o una de dos, o te estaba protegiendo, o simplemente no le gustó. O sea, ahora todo lo que traiga le tiene que agradar. Sí. O sea, si lo quieres mantener acá, ¿no? O sea, igual y también puedes... Sí. Quien te lo haya traído le puedes decir, oye, ¿me puedes decir que se regrese contigo? Digo, igual y si él quiere, ¿no? Si él se siente a gusto y no se quiere ir. O sea, te digo, puede haber una sana convivencia, ¿no? Pero... Ya. Pues nada más que no se pase de lanza. Pero sí. Que no rompa cosas. Que no rompa cosas. Me acuerdo, Pepe contó un chiste, Pepe, mi hermano, porque me acaban de destrozar un iPad. ¿Cómo es posible? A ver, les voy a contar el contexto.
Cuando grabamos capítulos de historias, yo tengo un iPad y yo compré un iPad para el estudio porque de ahí se controlan ciertas cosas. Bueno, terminé de grabar con Jaciel y Jaciel, o sea, salimos tarde de aquí, como a las 12:30, 1 de la mañana. Dice, ok, voy a dejar cargando el iPad, la deja cargando. Regresamos. Al día siguiente los dos, o sea, yo tenía llaves del estudio, él no tenía. Entramos. Va por el iPad. Tal cual como la dejó. Tenía todo el display destrozado. De hecho, ahí lo tengo. Y él se queda parado y me dice, güey, ¿qué onda? Dije, ¿se te cayó? No, si tú viste cuando lo dejé aquí. De hecho, estaba en el escritorio, no estaba en el piso. Tal cual como la dejé. Dije, güey, ese es un trancazo que le dieron al display. O sea, yo la neta me encabroné porque dije, güey, no manches, o sea, eso sale carísimo. O sea, claro, no, sí manches. ¿Cómo crees que va? Dice, güey, tú viste. Y yo no entré, o sea, dije, no puede ser, güey. Y hace unos días, hace como 3, 4 días, tenemos un grupo de WhatsApp donde mi hermano viene a editar aquí temprano y me mandó un mensaje, hey, me acaban de espantar, acaban de tirarme algo. Y los chavos empezaron a reír porque mi respuesta fue, dime que no fue una cámara o fue algo caro, por favor. Dice, no, güey, fue un tripié, o sea, simplemente al piso. Pero sí son cositas así muy, muy raras, muy random. Es que yo siento que está pidiendo algo. Ok. Porque ellos también necesitan de energía para mantenerse, ¿no? Entonces, mientras uno no les dé de dónde mantener esa energía, o sea, cuando nosotros tenemos, yo, por ejemplo, en mi altar, yo siempre tengo mi veladora, agua, prendo incienso, porque estoy ofreciéndola a mis ancestros, a mis guías, para darles a través de los elementales energía para que esa energía también pase a través de mí y llegue a ellos. Y al mismo tiempo ellos me protejan y todo. Es un flujo constante de energía, ¿no? Es un intercambio, ¿ok? Entonces, probablemente lo que está diciéndote es que, oye, estoy echándote la mano, cuidándote el changarro y no me estás ritualizando. Échame la mano. Ojo, si una vez que entras a esto, o sea, a ofrecerle algo a un espíritu, a una entidad o algo, pues no hay vuelta atrás. Sí, yo lo sé. Entonces, por eso te digo, termina de decidir si quieres que se quede. O si no, de la manera más amable, que regrese de donde vino o que venga otra vez la persona que lo trajo y se lo lleve. Si es que él se quiere ir, o sea, no es que... ¡Ay! ¿Qué? Yo vi un reflejo aquí. ¿Tú qué acabas de ver? O sea, pasta la sombra. Creo que no le está gustando. No sé si no les... Creo que en que dije que si quieres que se vaya, como que digo, ¿cómo le estás diciendo que me vaya? Sí. Tú toma fotos, mamá. Entonces, o sea, pero tienes que decidir. Pero eso sí, una cosa que... Una vez que tú empieces, no hay marcha atrás. Pero van a seguir pasando cosas. Y hasta que hagas lo que tengas que hacer. Ok. Híjole. Yo sé que normalmente los capítulos terminamos con la gente termina con miedo. Yo terminé con miedo. Laxi terminaste con miedo porque sí, últimamente eso ha estado pasando. Pero bueno, vamos a ver qué sucede más adelante. Isa, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad me la pasé bastante bien. ¿Nos puedes recordar tus redes sociales? Para empezar, muchas gracias a ti por la invitación. Me sentí muy a gusto. Está muy chido tu concepto. Gracias. Tu estudio está muy padre, independientemente de los chocarreros. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Isabel Pino Flores en Instagram y en Facebook. Aparte, ahorita yo tengo una agenda muy llena con respecto a las cartas, a la lectura de cartas, pero también doy cursos. Entonces, si quieren tener información sobre los cursos para aprender el tarot y todo eso, ahí en mis redes sociales pueden encontrar toda la información. Perfecto, Isa. Muchísimas gracias por aceptar otra vez. Familia, gracias a los que terminan los episodios. Ya saben que me caen bien aquellos que terminan, likean, se suscriben. Y si nos escuchas por Spotify, que ya estamos subiendo video podcast, por favor, familia, ve y suscríbete ahorita para que seas parte oficial, miembro de esta gran familia. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante en un nuevo episodio.
Pásala bonito. Hasta la próxima. Chao, chao.